Mirá, si creciste en los 2000, seguro hay un momento que te quedó grabado. Llegar del colegio, tirar la mochila en cualquier lado y prender la tele justo cuando arrancaba Ben 10. Era ese instante mágico donde el mundo se frenaba y por un ratito todo era más simple. Me acuerdo patente de ver el estreno en la tele. Posta, no era solo una serie más. Se volvió parte de nuestra rutina, de nuestros recreos, de esa época donde todo se sentía gigante. Hoy quiero que volvamos a ese lugar. No para contarte qué poderes tenía cada alien, porque de eso está lleno, sino para entender por qué Ben 10 significó algo, por qué nos movió la aguja, y por qué después de tantos años todavía lo recordamos con nostalgia y con algo de cariño. Si vos también creciste con eso, quédate, porque este video es básicamente volver a ese momento. Viste que hay series que simplemente aparecen y listo, te cambian la rutina sin pedir permiso. Bueno, Ben 10 fue así, de un día para el otro. Estaba en Cartoon Network y todos estábamos hablando de lo mismo, y eso no es algo que pase seguido. Lo loco es que llegó en un momento raro, veníamos de dibujos más simples, más noventosos, para muchos, y me incluyo, la época dorada de Cartoon, y de repente aparece esta mezcla de aventura, humor y un concepto que era increíble. Un pibe común, como vos, como yo, que de repente tiene acceso a algo gigante, y no necesitabas entender ciencia ficción para engancharte. Era tan directo que cualquier chico captaba la idea al toque. Y ahí está lo importante. Ben 10 no se quedó en la pantalla, se metió en la vida real. Mochilas, juguetes, charlas en el recreo, todos teníamos un alien favorito, todos evitábamos el ruedito del Omnitrix, todos nos peleábamos por quién sería Ben cuando jugábamos. Era parte del mundo infantil de los 2000, sin exagerar. Y hoy mirando para atrás entendés que no fue casualidad. Ben 10 llegó en el momento justo, con la propuesta justa y se convirtió en uno de esos puntos en común que tenemos todos los que crecimos en esa época. Una especie de idioma compartido, algo que si lo mencionás, cualquier persona de esa época te va a decir, sí, yo también la veía. Algo que a veces olvidamos es que más allá de los aliens, Ben 10 funcionó porque Ben era muy nosotros. Era ese pibe medio torpe que lo molestaban en la escuela, que quería hacer las cosas bien pero a veces se la mandaba. Y eso para un chico en ese momento era rarísimo de ver. Los héroes solían ser perfectos o demasiado serios. Ben no. Ben tenía la misma energía que cualquiera de nosotros después del colegio. Cero filtro, mucho entusiasmo y una capacidad increíble para meterse en quilombos. Y ahí estaba la magia, te lo creías. Sentías que si vos hubieras encontrado el Omnitrix, posiblemente hubieras reaccionado de igual de impulsivo. No era un héroe distante, era un nene de verdad, con actitudes de verdad, con caprichos, con miedos, con esa mezcla rara de quiero demostrar que puedo y no tengo idea qué estoy haciendo pero voy para adelante. Además, la dinámica con Gwen y el abuelo Max eran clave, nada forzado, nada exagerado. Era la típica convivencia de vacaciones, discusiones boludas, complicidad constante y ese adulto que te banca pero también te baja a tierra. Todo eso hacía que la serie no se sintiera solo como acción, sino como una familia en movimiento. Y esa sensación de estos personajes podrían existir ayudaba muchísimo a que te metieras en la historia. Por eso Ben 10 fue tan importante para una generación, porque nos dio un héroe que era uno de nosotros, un chico común viviendo algo extraordinario, sin perder su esencia, y eso para una audiencia infantil pega muchísimo más que cualquier alien brillante. Si hay algo que hizo que esta serie explotara de una forma distinta al resto fue el Omnitrix. Ese reloj verde no era solo un aparato copado, era la idea, el corazón de todo, el gancho que te atrapaba sin explicación científica ni nada sofisticado. Lo veías y entendías todo al instante. Y encima desde el primer capítulo el reloj ya era protagonista. Esa escena en la que cae del cielo, se abre y se le pega a Ben como si lo hubiera elegido es de las más icónicas de toda la serie. Y acá un dato importante. Estamos hablando del primer prototipo del Omnitrix, el original. Después vinieron otras versiones más avanzadas, más limpias, con más aliens y más funciones, pero en este video nos quedamos con el clásico, el que todos conocimos, el que realmente marcó esa generación. Y lo loco es que el reloj jugaba con algo que para quienes crecimos en esa época era irresistible. La idea de transformarte, no en un héroe perfecto, sino en 1000 versiones distintas de vos. Rápido, fuerte, enorme, diminuto, bizarro, lo que toque.
Era como tener un catálogo infinito de posibilidades y ver a Ben probarla sin saber muy bien qué iba a salir. Por eso funcionaba tan bien. Cada transformación era una sorpresa. No sabías si iba a salir bien, si iba a elegir el alien correcto, si iba a fallar, y esa incertidumbre era parte del encanto. No era un poder limpio, era algo con personalidad propia. Un artefacto que te daba pero también te desafiaba, y eso hacía que cada capítulo se sintiera distinto incluso cuando la trama era simple. Además, el Omnitrix no era solo un accesorio, era un personaje más casi. Tenía voluntad, errores, limitaciones, y ver a Ben lidiar con eso te enganchaba porque mostraba algo muy real. Aprender a manejar lo que la vida te pone enfrente, aunque no lo entiendas del todo. En resumen, el Omnitrix fue lo que elevó la serie, no por los poderes, sino por la idea detrás. Un chico común enfrentándose a un reloj que lo superaba por completo, pero que aún así lo obligaba a crecer. Y eso dejó una marca enorme en todos los que seguimos la serie en su momento. Algo que pasa con las series que realmente pegan es que no te das cuenta de su impacto hasta muchos años después. Y Ben 10 es exactamente eso. No era solo un dibujo que veías mientras merendabas. Terminó siendo un punto de referencia para un montón de chicos de esa época. Una especie de lenguaje común que todos compartíamos sin decirlo. La serie te dejaba cosas sin que lo notes. Te mostraba que equivocarte era parte del proceso, que no necesitabas ser perfecto para hacer algo importante y que crecer es básicamente ir aprendiendo sobre la marcha. Todo envuelto en un formato simple, con humor, acción y un reloj que no paraba de armar quilombo. Además, Ben 10 abrió la puerta para que Cartoon se animara a hacer propuestas más ambiciosas, más experimentales. Pero lo que importó de verdad fue ese primer impacto, esa primera versión que nos agarró desprevenidos y nos dejó marcados. Y cuando mirás hacia atrás, entendés por qué. Ben 10 logró condensar en una sola serie todo lo que hacía falta para que una generación entera lo adoptara como propio. Personajes reales, un concepto brillante y un reloj que hoy sigue siendo reconocible instantáneamente incluso para alguien que ni siquiera vio la serie completa. En resumen, Ben 10 fue importante para toda una generación porque llegó con una idea simple pero explosiva. Un pibe común enfrentándose a un reloj que le abría un mundo entero de posibilidades, que lo ponía en peligro, que le cambia la vida de un día a otro. Y eso mezclado con el encanto de sus primeros aliens, ese humor tan propio de la época y ese Cartoon Network que todos tenemos grabado en la memoria, terminó marcando a miles sin que nos diéramos cuenta. Y ojo, todo esto lo estamos diciendo del primer Ben 10, el de 10 años, el original. Ese que nos presentó el Omnitrix por primera vez. Ya habrá tiempo para hablar de las series derivadas, de los cambios, de las nuevas generaciones, pero hoy tocaba volver a ese inicio que nos quedó tan marcado. Así que nada, gracias por llegar hasta acá. Si disfrutaste este viaje de la infancia tanto como yo contándolo, ya sabes, suscríbete para que sigamos reviviendo más series juntos. Nos vemos en el próximo video, te mando un abrazo y gracias por estar ahí.